Test de la persona bajo la lluvia y HTP. Este test es proyectivo, puede ser aplicado por algún auxiliar del terapeuta. Se le proporciona al paciente lápiz, goma, sacapuntas y hojas blancas tamaño carta. La ubicación de la hoja en el escritorio es a lo largo. Si el sujeto modifica la posición, debe respetársele esta elección. En el año de 1924, HMFI elabora y aplica un test cuya consigna es: dibuje una mujer que paseaba por la calle, llueve. En 1947, A. Ray propuso un nuevo método de evaluación del test, teniendo en cuenta todos los detalles que aparecían en el dibujo. Interpretación. Análisis de recursos expresivos. Análisis de contenido. Expresiones de conflicto en el dibujo. Mecanismos de defensa. Análisis de recursos expresivos. A. Dimensiones. Dibujo pequeño. Timidez, aplastamiento, no reconocimiento, inseguridad, sentimiento de inadecuación. Dependiente. Dibujo grande. Necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tomado en cuenta. Índice de agresividad. Dibujo muy grande, en ocasiones utilizando 2 hojas. Inadecuada percepción de sí mismo. Ilusiones paranoides de grandiosidad que cubren sentimientos de inadecuación. Posible compensación de sentimientos de inseguridad. Dibujo mediano. Persona bien ubicada en el espacio. B. Emplazamiento. Considerando la hoja como universo y analizamos cuánto espacio ocupa el sujeto y en qué lugar se ubica. Margen derecho. Representa el futuro, lo consciente, el padre o la autoridad. Extravertido. Inclinación hacia lo social, empuje, ambición, optimismo y excitación. Margen izquierdo. Representa el pasado, lo inconsciente y preconsciente, lo materno y lo primario, pesimismo, depresión, fatiga, pereza, agotamiento. Margen superior. La ubicación en el tercio superior de la hoja indica rasgos de personalidad de eufórica, alegre, noble, espiritual, idealista. Margen superior. En el tercio inferior de la hoja indica rasgos de personalidad apegado a lo concreto, fuertes tendencias instintivas, falta de imaginación que frena su crecimiento espiritual y psíquico. Centro de la hoja. Criterio ajustado a la realidad entre tendencias de introversión y extroversión, equilibrio, objetividad, control de sí mismo, reflexión. C. Trazos. Línea armónica, entera, firme, persona sana. Línea entrecortada, ansiedad, inseguridad, en algunos casos indica problemas respiratorios, fatiga, estrés, necesidad de detenerse a analizar y revisar lo que ya ha hecho, desintegración y posible derrumbe. Línea redondeada o curva, rasgos femeninos, rasgos estéticos, dependencia. Líneas tirantes, tensión. Líneas fragmentadas o esbozadas, ansiedad, timidez, falta de confianza en sí misma. Líneas desconectadas, tendencias psicóticas, dispersión del pensamiento. Línea recta, fuerza, vitalidad, razonador, frialdad, lógica, capacidad de análisis. Línea recta definida pero tosca, tendencia agresiva. Línea con ángulos, ganchos o picos, agresividad, impaciencia, vitalidad, independencia, dureza, tenacidad, obstinación. Líneas con ángulos muy agudos, excesiva reacción emocional, hiperemotivo. Líneas sin control que escapan del contorno del dibujo, en zigzag, imposibilidad de controlar impulsos, descontrolado, rasgos psicopáticos, agresividad violenta. Líneas pegadas al papel, sin levantar el lápiz, y formando puntas. Rasgo epileptoide, líneas circulares con domos. Narcisismo. Líneas curvas que se rectangularizan. No se permiten las emociones. Bloqueo afectivo. Supresión de afectos. C. Presión. Presión normal. Equilibrado, adaptado, elaborador, constante, armonioso. Presión débil. Ejecutando con velocidad y simplificación. Representa rapidez mental, originalidad, agilidad, intuición, hipersensibilidad. Poco constante, creativo, vehemente. Si se trata de un adolescente, hay que compararlo con el resto de las producciones para determinar si no es por atropello, característica de esta etapa. D. Tiempo. Dificultad para comenzar el dibujo. Verbalizaciones previas, excusas, disculpas. Dificultad para enfrentar una tarea nueva, para tomar decisiones.
dificultad para concluir y entregar el dibujo, agregado de detalles al dibujo, aparición de preguntas superfluas, dificultad para separarse del otro, para terminar el vínculo, carácter epileptoide, velocidad normal, dibujo espontáneo y continuo. Secuencia. Comenzar a dibujar de los pies y a partir de ahí armar el dibujo indica perturbación del pensamiento. No toma el camino adecuado para la resolución del problema. Comenzar por el paraguas indica excesiva defensa y control. Lo esperable es que comience por la cabeza, continúe por el cuerpo y concluya con el paraguas y la lluvia. Movimiento. Mucha actividad en el dibujo. Exceso de fantasía. Actitud maníaca. En posición de caminar, izquierda y derecha. Se interpreta según hacia dónde se dirige. Realizando una acción concreta, deporte u otra. Energético. Actitud eufórica. Exhibiéndose. Narcisismo. Sombreados. Ansiedad por el cuerpo según la zona que señalen y la necesidad de controlar esa parte del cuerpo o lo que ella simbolice. Suele corresponder al mecanismo de defensa anulación. Ver mecanismo de defensa. Análisis de contenido. Orientación de la persona. Hacia la derecha, margen derecho. Comportamiento positivo. Avance hacia el futuro. Necesidad de crecer. Buena relación con el padre y o autoridad. Relación con lo que se quiere ser y dirección hacia el futuro. Hacia la izquierda, margen izquierdo. Dirección hacia el pasado. Se refiere a sujetos que mantienen conflictos sin resolver, algo del pasado que aún les pesa y frena su evolución. Conflictos con la madre. Necesidad de búsqueda interior. Hacia el frente, dispuesto a enfrentar el mundo. Comportamiento presente. De perfil. Debe tenerse en cuenta si se orienta hacia derecha o izquierda. Persona que no va de frente, que necesita buscar refugio. Evasión. De espalda. Deseo de no ser controlado socialmente, de pasar inadvertido. Afectos o intenciones ocultas. Se apartan del medio. Oposicionistas, introvertidos, prepsicóticos, depresivos, rasgos de psicopatía. Revela la existencia de un problema. El área de la identificación psicosexual. Deseo de ser otro. Ocultamiento. De espalda. Deseo de no ser controlado socialmente, de pasar inadvertido. Afectos e intenciones ocultas. Se apartan del medio. Oposicionistas, introvertidos, prepsicóticos, depresivos, rasgos de psicopatía. Revela la existencia de un problema, el área de la identificación psicosexual. Deseo de ser otro, ocultamiento. Dibujo muy a la derecha y abajo. Decepción, resignación, depresión, freno al crecimiento espiritual y psíquico, hundimiento. Posturas. Sentado, amante de la tranquilidad, buen negociador, suele ser persona diplomática, que no se juega, falto de pasión, abatimiento. Puede estar representando una enfermedad física, no puede mantenerse en pie. Acostado, escasa vitalidad, desesperanza. Las personas con impedimentos físicos pueden dibujar personas sentadas o acostadas. En estos casos, significa aceptación de la limitación. Arrodillado, sumisión, debilidad, esclavitud, sentimientos de inferioridad, masoquismo, resignación. Borraduras en el dibujo. En forma excesiva, el borrar indica incertidumbre, autoinsatisfacción, indecisión, ansiedad, descontrol, agresividad, conflicto. Los alcohólicos y regresivos no utilizan goma de borrar, sino que corrigen repasando las líneas del dibujo. El borrar es una manera de anular una parte del cuerpo. Persona encerrada entre líneas. Necesidad de ser contenido por el medio ambiente. Poca capacidad para crecer. Bloqueado. A veces rasgos obsesivos. Poca capacidad para ocupar espacios. Nubes. Presión. Amenaza. Hay que tener en cuenta el número de las mismas, pues a veces representan figuras parentales. Pueden representar tendencias autoagresivas o dolencias psicosomáticas. Nubes infladas. Lluvia. Representa la hostilidad del medio a la cual debe enfrentarse el sujeto. Lluvia torrencial. Mucha presión, situación muy estresante, agobiante, como que no hay defensa que alcance. Detalles de la ropa sin terminar. Bolsillos. Son órganos receptivos. En los varones, dependencia materna, conflicto homosexual. En mujeres, posible comportamiento histérico, sin confirmar conflicto interior, sexual, sentimiento de culpa. Botones, inmadurez, dependencia,
carácter obsesivo, preocupación por lo social, preocupación somática. Un solo botón, apego al vínculo materno. Botas, sobrecomprensión, reafirmación de la decisión. J. Paraguas como defensa, paraguas cubriendo media cabeza, retraimiento, escape, ocultamiento, recorte de la percepción. Paraguas cerrado, resignación en algún área de su vida, bajar la guardia, dejar que otro lo defienda, que tome su lugar en la defensa, sin fuerzas para luchar. En ocasiones puede indicar que están terminándose los problemas, que está en las últimas preocupaciones, las últimas gotas de lluvia. Paraguas cerrado y en el piso. La persona cierra el paraguas porque siente que cuenta ya con poca energía para defenderse, que en su situación vital ya queda poco tiempo más de lluvia. Presión ambiental, que sostener el paraguas es ya un esfuerzo excesivo. Paraguas volando, defensa débil, yo muy débil, preocupaciones. Paraguas con dibujos. En muchos casos hemos registrado que se trataba de personas con enfermedades orgánicas. K. Reemplazo del paraguas por otros elementos. Aleros y techos. Persona que no emplea defensas adecuadas, actitud dependiente. Busca que otros resuelvan sus problemas. Detrás de una ventana. Falta de compromiso con el medio, pasividad, alejamiento. Utilización de papel a modo de paraguas. Defensa pobre, que se desarma a poco de utilizarla. Poco sentido práctico para defenderse. L. Identidad sexual. Figura desnuda, exhibicionismo, psicopatía. Persona bajo la ducha, narcisismo, exhibicionismo, histeria. M. El dibujo de un personaje y no de una persona. Representan objetos idealizados, con poderes omnipotentes y mágicos, tales como Batman, reyes, dioses, etc., o figuras persecutorias como Drácula, el demonio, etc. C. Expresiones de conflicto en el dibujo. La neurosis fóbica se manifiesta cuando encierra el dibujo con otras líneas, cuando el dibujo de la persona está acompañada con otras figuras o cuando dibuja figuras en cuevas. La neurosis histérica. Esta representa con figuras de abundante cabello, sexualizadas, donde agrega elementos para llamar la atención. Depresión. Aparece figuras inclinadas, incompletas, donde hay falta de pies o piernas o son figuras sentadas. Hay poca presión y la autoimagen está desvalorizada. Paranoia. Generalmente los dibujos son extravagantes, con excesos de adornos y dan idea de grandeza. Alcoholismo. Los dibujos aparecen sucios, con trazos recortados, remarcación de líneas y temblor. Un rasgo típico que se presenta en casos de alcoholismo son las gotas de lluvia con forma de coma. N. Mecanismo de defensa. Desplazamiento. Necesidad de adicionar nuevos objetos u otras figuras. Fondo muy decorado y preocupación por determinadas zonas. Regresión. Lo vemos representado en figuras perdiendo el equilibrio, como en ruinas. Hay expresión de pánico. Las figuras pueden estar sentadas, sin fuerzas. Hay confusión de trazos. Gráfico 67. Dibujo de un adulto de 58 años. Anulación. Está representado por personas que necesitan borrar permanentemente o necesitan tachar una figura y hacer otra, o hacen una cosa en tanto verbalizan otra. A veces sombrean los dibujos. También suelen hacer un dibujo sobre otros objetos ya realizados, de alguna manera ocultándolos. Aislamiento. Los dibujos aparecen pobres, aislados, desarticulados, fríos. A veces, recuadros entre líneas. Las figuras parecen paralizadas, con aspecto de muñecas. Pueden aparecer retratos o dibujar solo la cabeza. También cabezas tipo robots o casquetes. En ocasiones, reflejan patologías severas. Represión. Las figuras son completas, armónicas, no sexualizadas, muy vestidas o tapadas. Faltan los rasgos sexuales secundarios. Pueden aparecer cortes marcados en la cintura, cortes de la figura a nivel genital o tronco solo, dureza en los movimientos, pobreza. HTP, árbol, persona, casa. John Book, 1906-1983, autor del test House Tree Person. El test de John Book House, casa, Tree, árbol, Person, persona, conocido como HTP, apareció en 1948. Es una de las técnicas gráficas más valoradas y más utilizadas en el mundo, pues posibilita evaluar la dinámica psíquica en individuos culturalmente diferentes y permite obtener información clínica sin despertar vivencias amenazantes.
Todo test gráfico debe evaluarse teniendo en cuenta la entrevista, las respuestas a la encuesta o historia pedida, la conducta del sujeto durante la prueba, incluyendo las expresiones verbales y no verbales. Es importante tener en cuenta el nivel socioeconómico y cultural del sujeto, su edad cronológica, su nivel evolutivo, sus circunstancias de vida, etc. El desconocimiento de estos aspectos puede llevar a una interpretación estereotipada o a errores al desconocer la producción típica de cada edad, de cada grupo social o de especiales. Circunstancias de vida. Ejemplo, fantasías típicas de mujeres embarazadas, momentos de duelo, alteraciones como efecto secundario a una medicación que se esté tomando, etc. Objetivos de las técnicas proyectivas. Evaluar la personalidad, en su estructura, en la situación actual, en sus posibles modificaciones a través del tiempo, tanto lo que quedó marcado en ella del pasado como sus posibilidades futuras, en su relación con el ambiente y los otros que se manifiestan a través de su conducta. Campos de aplicación del HTP. Psicología clínica, psiconeuroendocrinología, psicología educacional, psicología laboral, psicología social, orientación vocacional, psicología jurídica, investigación. Indicaciones generales para la interpretación de los test gráficos. Visión gestáltica. Hammer recomienda observar los gráficos en su totalidad, como si miráramos un cuadro y captar la primera impresión que nos provoca. Análisis detallado. Realizaremos este análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 1. Las pautas formales. 2. Las pautas de contenido. 3. Análisis de la encuesta o la historia pedida. 4. El análisis de la conducta y las asociaciones verbales. 5. El análisis integral de los anteriores. Leyéndolo como un lenguaje con reglas específicas. Convergencia y recurrencia. Por último, realizaremos una síntesis sobre la base de elementos repetitivos y significativos. Sobre esta base, haremos un diagnóstico y un pronóstico. Significación psicológica de los dibujos. El tipo de casa, de árbol y de persona que se dibuja, entre los muchos posibles, es elegido por el sujeto por ser el que mejor lo representa empáticamente. Recordemos que el sujeto dibuja no lo que el objeto es, sino como lo que ve, realizando una recreación de las formas a partir de sus vivencias internas y su posibilidad cinética. Material. Utilizar hojas tamaño oficio, blancas. Utilizar lápiz tipo Faber número 2, ni pálido ni oscuro. Utilizar goma de borrar lápiz, blanda. El tiempo aproximado del HTP varía de acuerdo a cuántos dibujos pidamos al sujeto que realice. Lo común es que varíe de 30 a 90 minutos con el cuestionario incluido. Es más adecuado administrar el HTP en sujetos mayores de 8 años. Consignas. 1. Se le entrega una hoja de papel, blanca, oficio, en forma apaisada a 20 y se le dice: dibuja una casa. 2. Se le entrega una segunda hoja de papel, blanca, oficio en forma vertical y se le dice: dibuja un árbol. 3. Se le entrega una tercera hoja de papel blanca, oficio en forma vertical. Al final, se le aplicará un cuestionario para cada dibujo. Persona. Puede representar el autorretrato al sujeto mismo, tal como él mismo se ve, como si se viera en un espejo, una suerte de fotografía. Ideal. De lo que él desearía ser, pero que no es en realidad. Otro significativo, un objeto muy investido, afectivamente, ya sea positiva o negativamente, objeto nutricio o del amor y del odio. A veces representa la unión entre el ideal del yo, otro significativo. Casa. Promueve asociaciones relacionadas a la vida hogareña y de las relaciones intrafamiliares con los padres, los ancestros y los hermanos. Las personas casadas pueden representar su relación con el cónyuge o mantener la representación de la casa de origen. Árbol. Moviliza sentimientos profundos e inconscientes de sí mismo, así como aspectos conscientes. El árbol es uno de los símbolos más antiguos que se conocen. 2 de estos son de la piedra sagrada y el árbol sagrado. El árbol simboliza al hombre, tiene una directa relación con éste. Fue considerado sede del alma. Por su función regeneradora simboliza la vida. Es símbolo de protección, de fecundidad, de fertilidad. Casa.
La casa, dijimos, simboliza la imagen de uno mismo, la percepción que tiene el sujeto de su ambiente familiar. Techo representa la fantasía del sujeto o lo que acontece en su cabeza. Las tejas o elementos similares, la necesidad de control y o represión de las mismas. Casa con techo excesivamente grande que sobrepasa las paredes de la casa. El sujeto vive dentro de la fantasía que le sirve de refugio frente al apartamiento del contacto interpersonal real. La fantasía desequilibra la estructura de la personalidad del sujeto. Techo con tejas o elementos semejantes, la cantidad de tejas, representa la fuerza de control que el sujeto necesita. Mientras más dibuja y más pequeñas son, mayor es la necesidad de control. Este control es adaptativo, un intento de contactar con la realidad. Casa con techo excesivamente grande que sobrepasa las paredes de la casa. El sujeto vive dentro de la fantasía que le sirve de refugio frente al apartamiento del contacto interpersonal real. Paredes con líneas reforzadas. Las paredes son reforzadas por repasar su contorno o por haber ejercido una mayor presión con el lápiz. En este sector, más que en el resto del dibujo, son indicios de una necesidad de reforzar la vigilancia del sujeto por sostener la integración del yo. Paredes de líneas débiles. El dibujar las paredes con líneas más débiles que el resto del dibujo indican, al igual que las reforzadas, la probabilidad de la desintegración de la personalidad, pero el sujeto no intenta mantener la integridad, por pasividad o por haber abandonado ya sus defensas. Puertas, ventanas, aberturas en general. Representan la comunicación con el exterior, con los otros del mundo, el contacto con el ambiente. Indica en qué medida el sujeto se acerca a los demás y cómo permite que se le acerquen a él. Brinda indicadores de la tendencia a aceptar o rechazar las relaciones sociales. Puertas representan el medio de comunicación principal con el ambiente, el flujo del intercambio del que el sujeto es capaz. Puerta pequeña con relación a las ventanas y a la casa. Indica una dificultad a relacionarse con el medio ambiente, temor y retraimiento de las relaciones interpersonales, lo que provoca un alejamiento del intercambio social. Puertas pequeñas, cerradas. Temor a las relaciones interpersonales. Suele representarse en personas que han tenido experiencias dolorosas y no desean probar nuevamente. Puertas muy grandes. Excesiva dependencia del medio ambiente para su satisfacción personal. Puertas abiertas en casa habitada. Profunda necesidad de afecto y satisfacción emocional que espera recibir de su ambiente. Casa vacía. Se deduce del interrogatorio. Sentimientos de vulnerabilidad extrema. Inadecuación de los mecanismos defensivos. Ventanas. Representan un medio secundario de intercambio con el exterior y los demás. Ventanas cerradas. Se deduce del interrogatorio, con cortinas, visillos o persianas. Necesidad de apartarse y excesiva resistencia a interactuar con los demás. Ventanas abiertas con cortinas, visillos o persianas. Tienden a actuar con el medio de una forma controlada. Estas personas utilizan la diplomacia para comunicarse con los demás. Poseen control emocional en el contacto con los demás. Poseen tacto en las relaciones sociales. Este tipo de contacto suele presentarse en los asistentes sociales y diplomáticos. Ventanas de living, las más pequeñas. Es evidente el fastidio por las relaciones sociales. Ventanas del baño, las más grandes. Personas que tuvieron experiencias de control esfinteriano muy severo o que sufren culpa masturbadora muy grande. Chimenea. La chimenea representa un símbolo fálico, el clima familiar o un detalle de la casa. Para discriminar qué es lo que representa en cada dibujo particular, es necesario observar si su dibujo despierta la atención por sobre el resto del gráfico, por su forma o tamaño, o porque se le ha dedicado más tiempo que al resto del dibujo, o por el tratamiento de líneas, ya sea por repasado, borrado, sombreado, etc. Por sus distorsiones se puede inferir el rasgo de inadecuación fálica. Una casa con chimenea que no sobresalga por ningún motivo se interpreta como un detalle más. Chimeneas volcadas o cayéndose. Imagen fálica de poco sostén. Inadecuación fálica. Humo. El humo que sale de la chimenea puede indicar la existencia de una conflictiva familiar, la calidez del ambiente del hogar o sujetos que padecen presiones. Humo denso y sombreado. Es indicio de conflictiva familiar o interna, ambiente pesado y denso. Visión de lejanía. La casa aparece como distante del observador. Para Hammer, esto puede deberse a dos situaciones diferentes. Accesorios inadecuados por su excesiva cantidad. Algunos individuos rodean la casa de múltiples objetos, árboles, arbustos, flores, cercos, etc.,
que en sí mismos son adecuados al dibujo, pero su cantidad revela la inseguridad que estos sujetos padecen. Camino largo, respecto del dibujo. Reserva al establecer vínculos con los otros. Necesitan un tiempo, pero puede llegar a establecer un vínculo satisfactorio con su entorno. Accesorios. Sol. Representa sentimientos de vigilancia o control, o la necesidad de los mismos. El sol, en los mitos, representa la autoridad paterna. Accesorios. Nubes. Depende de la cantidad y consistencia su importancia. Representan las presiones del ambiente en el que el sujeto se mueve. Árbol. El árbol, como dijimos, expresa lo más inconsciente del sujeto, lo ancestral, lo menos modificable. La edad del árbol dibujado representa la edad psicosexual que el sujeto cree poseer. Tipos de árbol. Árboles agitados por el viento, quebrados por las tormentas, indican el efecto que las presiones del medio ambiente han tenido en estos sujetos. Coloración oscura del árbol. El dibujo puede representar un sombreado general, en la copa, ramas, tronco, raíces o parcial en cualquier combinación. Árboles frutales. Suelen ser dibujados por las mujeres embarazadas. Manzanos. Son los elegidos por los niños que se identifican con sus frutos. Las madres con el árbol mismo. Copa grande y armónica. Seguridad, ambición, impulsividad. Copa concéntrica. Independencia, firmeza, egocentrismo, flema. Copa con forma de nube, fantasía, vivacidad, adaptabilidad. Copa con vacíos. Denota sentimientos de inferioridad, que podría pasar inadvertido en sus relaciones interpersonales, pero existe una carencia, una falta de algo. Copa con puntas. El pino es una variedad de este dibujo. Algunos aparecen con puntas afiladas. Pinches o púas. Indican persona que se irrita fácilmente, poco dominio de sí misma y que se manifiesta sus impulsos hostiles en forma directa. Falla el manejo de la agresividad. Ramas. Representan la capacidad que el sujeto siente tener para obtener satisfacciones del medio. Tiene una significación inconsciente, mayor que las manos y los brazos de las personas dibujadas. Ramas protegidas. Como envueltas por una nube o algodón. Estas personas inhiben la agresión. Indican la necesidad de protección por una amenaza exterior o inhiben la agresividad propia por temor de descargarla en el exterior. Ramas muy grandes o tronco muy pequeño. Exagerada preocupación por la búsqueda de satisfacciones. Ramas muy pequeñas y tronco muy grande. El sujeto experimenta frustraciones debido a su incapacidad de satisfacer perentorias necesidades básicas. Tronco. Representa la fortaleza del yo, la identidad. Suele decirse es de buena madera. Es significativa la función mediadora que cumple el tronco. Sostiene el follaje, las ramas y los frutos. Metaforiza el desarrollo psíquico. Koch afirma que el crecimiento desde las raíces hasta la copa es un paralelo de la historia psíquica del sujeto que sigue el mismo orden temporal, desde las experiencias más tempranas, inicio del tronco, hasta las vivencias más recientes, hacia el final del tronco. Tronco con agujeros y animales mirando desde este. Puede ser A, porque tiene la sensación interna de que una parte de su personalidad esté fuera de control. B, porque se identifican con el animal en lugar de hacerlo con el árbol, revelando deseos regresivos de una existencia uterina, retirada, cálida, estable y protegida. Para discriminar a qué grupo pertenece el sujeto examinado, debemos interrogarlo al respecto. Raíces. Son lo más duradero del árbol, su sostén, desde lo que se alimenta, nutre y se mantiene vivo. Desde estas se mantiene firme, pero al mismo tiempo es aquello que no se ve, que está por debajo del suelo. Raíces que se ven a través de la tierra transparente. Indican un deterioro en el criterio de realidad del paciente. Si el sujeto posee una inteligencia media o superior y es adolescente o adulto, puede ser un indicio de que existan otros indicadores de un proceso esquizofrénico, lo que deberá ser evaluado minuciosamente. El paisaje generalmente está sugerido por trazas en el suelo, colinas en un segundo plano. El árbol en una isla indica soledad, reserva, independencia, aislamiento. El árbol en un lugar con flores, sexualidad sublimada. El árbol en un bosque o selva, pulsiones primitivas. El árbol en un lugar con viento, presión ambiental. Persona. El dibujo de la persona puede representar para el examinado, como ya dijimos, su autorretrato, su ideal del yo, un otro significativo, una fusión entre el ideal del yo y el otro significativo. Si la persona está sombreada, se asocia generalmente con expresión de angustia.
Si la persona está inclinada como cayéndose, inseguridad puede representar tendencia a perder el equilibrio físico y psíquico, poco sostén. Cabeza grande es signo de pedantería, aspiraciones intelectuales, refugio en la fantasía, síntoma somático, dolor de cabeza. Cabeza pequeña, sentimientos de inadecuación intelectual. Pelo se relaciona con la sexualidad, también puede representar las ideas del sujeto o su superyo. Ojos representan la comunicación, el contacto de la subjetividad y del mundo exterior, representan el espejo del alma, pero es también uno de los grandes receptores de información que tiene el sujeto para orientarse en el mundo. Omisión de los ojos, aislamiento social, tendencia a negar los problemas, negando la percepción de los mismos y refugiándose en la fantasía. Su omisión no es usual cuando aparece, es de gran importancia clínica. Ojos grandes, si miran con cierta fijeza, indican la presencia de rasgos paranoides. Cejas, su significado no es muy claro, puede asociarse a lo gestual. Cejas gruesas, se asocia con la masculinidad. Nariz, puede representar un estereotipo social o un símbolo fálico de acuerdo a cómo el sujeto lo dibuje. Omisión de nariz, expresa tendencia a conductas tímidas y retraídas, falta de agresividad manifiesta, indefensión. Orejas, es el medio por el cual el sujeto recibe los estímulos auditivos de su medio ambiente. Freud decía que el superyo se nutría de las voces de los padres, de todos aquellos que los sucedían en la línea de autoridad y del modelo que estos representan. Omisión de las orejas. Lo común es que no sean dibujadas, por lo tanto, su ausencia no es significativa. Boca. Es uno de los principales medios de intercambio con el exterior. A través de esta, el sujeto se alimenta y se comunica con el mundo. Boca con dientes. Se relaciona con la etapa oral canibalística. La agresión, la aparición de los dientes en los dibujos de los niños es más común que en los adultos. Implican agresividad para el logro de autorrealización y para la asunción de roles de liderazgo. Omisión de la boca. Se observaron en protocolos de alumnos con pobre rendimiento escolar, en pacientes clínicos o en psicosomáticos y en asmáticos. Boca abierta. Suele aparecer en sujetos dependientes, infantiles y agresivos, y suele estar acompañada por el énfasis en el dibujo de los botones de los vestidos. Cuello. Vínculo entre el control intelectual y los impulsos del ello. Relación de lo intelectual con la vida pulsional, instintiva. Hombros. Expresan el poder y aluden a la perfección física. Hombros muy anchos. Indican ambiciones de poder o intentos de compensar una autoimagen muy desvalorizada. Hombros borraduras o refuerzos. Expresan preocupación por la sexualidad. Tronco. Puede representar la fortaleza del sujeto, como el tronco del árbol o las paredes de la casa. Tronco con dificultad en el cierre. Suele indicar preocupación sexual. Tronco muy delgado o muy ancho. Indica descontento con su propio cuerpo. Senos. Son indicio de buena diferenciación sexual, al ser dibujados en figuras femeninas. Senos sombreados o borroneados o remarcados excesivamente. Suelen aparecer en dibujos de personas emocionalmente y psicosexualmente inmaduros. Brazos. Capacidad de adaptación social. Semejante a las puertas y ventanas de la casa y las ramas de los árboles, representan una de las vías de obtener satisfacciones en el medio al mismo tiempo de brindarlas. Brazos frágiles, debilidad física o psíquica. Brazos largos y hacia afuera. Tendencias agresivas dirigidas hacia el mundo externo. Brazos apretados al cuerpo. Da indicios de pasividad y sentimientos defensivos. Manos. Permiten medir la capacidad de relacionarse socialmente. Manos muy grandes. Compensa sentimientos de debilidad e inadecuación. Manos cerradas en puño. Agresividad. Tendencia a golpear. Común en adolescentes que quieren expresar su rebeldía. Si el puño está pegado al cuerpo, indicarían un conflicto interno que tiende a expresarse en síntomas antes que en la conducta manifiesta. Cintura. Su interrupción o su marca indica represión de la sexualidad. Cintura muy pequeña. Temor por impulsos sexuales que puedan desbordar a la persona. Piernas y pies. Expresan el sostén de la persona. Es muy común que los examinados encuentren dificultades al dibujar las extremidades. Suelen estar relacionados con la seguridad personal, cómo el individuo se mueve en el ambiente social, si posee la agresividad necesaria para impulsar al cuerpo a la actividad y al ataque. Las personas deprimidas encuentran dificultad en su realización. Omisión de piernas y pies. Alude a deficiencias sexuales. Ropas.
En general, las ropas son marcadas muy vagamente a través de algún leve indicio o realizadas en forma muy sencilla. Mucha ropa suele darse en personas extrovertidas, pero que se relacionan superficialmente con los demás. Ropa con botones, dependencia materna. Su énfasis aparece en sujetos dependientes, infantiles, inmaduros. Presencia de corbata, signo eminentemente sexual. Su énfasis indica conflictos sexuales. Para la aplicación de uno de los dos tests, debemos tomar en cuenta las borraduras, lo que dice durante y al final del test, tomar tiempo, cuidar todos los detalles que realiza el paciente para poder tener una excelente interpretación. Bibliografía. La persona bajo la lluvia. Querol Silvia. Chávez Paz María. Test de la persona bajo la lluvia, adaptación y aplicación. HTP. Haslop. HTP, acromático no integrado, PDF. Bell John E. Técnicas proyectivas, exploración de la dinámica de la personalidad.